Reindustria, compra y venta de metales, recortes industriales y afines a nivel nacional. Nos encuentras en Jirón Neón, Manzana G, lote 10, Los Olivos, o llámenos a los teléfonos 528-4738, 9925-48-350 o al Nextel 138-5976. Reindustria. Comenzamos esta semana con el Chimi Chimi TV, en esta su página especial con los chismentos más calientitos de la farándula folclórica. Y arrancamos rapidito con los chismentos gracias a nuestro auspiciador Reindustria SAC, de nuestro amigo Clever Baldión. Villa El Salvador se va a vestir de gala con el fiestón que va a armar nuestro gran amigo y cantante con requinto Edgar Rivera. Va a celebrar su primer aniversario en el local El Monumental Yaguar Plaza de Mamara, que se encuentra ubicado en Villa El Salvador. Este evento amenaza romper todos los esquemas hasta ahora dado, Y con este joven cantante van a estar el Chinito del Ande con su brother Eloy de los Andes. Por ahora, sí, ya están como hermanitos, y una cantidad de artistas y matizados, con la presentación de danzas costumbristas, bandas musicales, corridas de toros y una cantidad de cosas que ya están bien programadas para que usted la pase recontra chévere en el Monumental Yaguar Plaza de Mamara en Villa El Salvador. Fíjense cómo es la piconería. Hay algunos seres humanos, si así se les puede llamar, ya están haciendo una campaña de desprestigio en contra de este joven cantante Edgar Rivera, aduciendo que la corrida que está organizando va a ser con sangre y muerte, con los toros. Cosa más falsa. La corrida va a ser solo con toros de lidia. Para los ignorantes que ignoran qué es un toro de lidia, así es que creo que su campaña es por las puras. Yo igual, como a muchas personas y muchas asociaciones quienes están unidos contra esa actividad española, no, mira, nosotros, igual Edgar Rivera respeta el derecho de la vida de los animales. Y este encuentro taurina que va a ser en el local Mamara simplemente es un encuentro de juego, de ruedas entre el torero y el animal. Nada que va a haber muerte, sangre, arena, no, porque Edgar Rivera también dice un alto, porque por más que sea animal tiene derecho a vivir, tiene derecho a ser respetado. Y queremos decir a nuestro público que quizás en las redes sociales están viendo este tipo de comentarios, queremos decir, sepamos interpretar, sepamos entender qué tipo de mensaje estamos tratando de ver. Pero lo más importante es que Edgar Rivera, Aventura Producciones y todo el equipo de trabajo entendemos el derecho a la vida de un animal. Este es el amigo más conocido como Sonjoyay. Es el propietario de la cadena de pollerías de la marca Sonjoyay. Ahora no solo es empresario de las pollerías, ahora incursionó en la farándula como le gusta la farándula a este patín. Fíjense, ahora es manager de este Nobel cantante. Bueno, pues, ¿qué más nos queda? Desearle una bienvenida al ruedo de la farándula, mi querido Sonjoyay. Francamente, yo escuché voces por ahí. Escuché que se juntaban y con las miradas pícaras que se decían de todo. Pero de ahí a comprobar no fue nada difícil. Se trata de los amigos súper cariñosos Sabancaya y Jaime Ponce. Miren la agarradita de la mano delante del público. Eso no es mentira, es verdura. Bueno, si se aman, que les dure a este par de tortolos. Y cuando hay contrato, dicen, de animación, dicen que no se van por separado, hacen el contrato que sean juntitos. Una chica que quiere
Los que ganan más que los organizadores de un evento de fiesta los fines de semana son las vendedoras de comidas, que todos los sábados y domingos arman sus mesas portátiles y a vender las comidas, se ha dicho. Por ejemplo, esta es la vereda del Defensor Carmen de Huarocondo. Aquí, todos los sábados y domingos, en horas de la noche, los hambrientos concurrentes a los eventos festivos se dan un empujoncito de algún bitute que se les apetece. Y las vendedoras y vendedores se la llevan limpiecito. Francamente, no entendemos qué quiso demostrar el conocido animador Sabancaya cuando se presentó el cómico de risas de América Gino Arévalo en un concurrido local del distrito de San Juan del Lurigancho para trabajar en la coanimación del cantante Elber Campos. Fíjense, desde que entra el cómico, el animador Sabancaya la interrumpía hasta más no poder. Para, no te he dicho que para. Aguanta, para. Pero gallino, bueno, señor, ¿usted sabe lo que es parar? Si no sabe acá, pero no quiere sacar nada, ¿qué cosas? Si no sabe acá, le enseño cómo se para. ¿Tú sabes cómo es parar? Vente, bonito. Voltéense por otro lado. Bueno, buenas noches, gente linda. Un aplauso para Gino, por favor, muchachas. Bueno, el romántico guanuqueño, ¿cómo? Elber Campos, ¿sí? Ya está cansado de Tirsa Lozano, de Tula Rodríguez, entonces ha optado por una gente del medio, ni por hombre ni por mujer, por la gente del gremio. Jaime, ven para acá, acompáñame por favor, Jaime. ¿Hay gente del gremio acá? Jaime, te estoy avisando. Mira quién se está matando ahí. Hoy. Jaime, ven. Hoy. Bueno, de verdad, yo quiero que levanten la mano todos los hombres machos. Y así se pasó toda la presentación del cómico, interrumpiendo a cada palabra que decía el cómico. Un consejo hasta de un conejo. Sabancaya, tú eres animador y no cómico, y lo habrías dejado el escenario para él solito, que él sabe cómo hacer su chamba, y no pegártelo de chistoso, que eso no es para ti. Punto final. No hay nada que hacer. Es que en la farándula hay algunos que pueden y otros que solo tienen que mirar de lejitos. No más. Sucede que en un evento organizado en un local de baile de la farándula folclórica coincidieron entre Gino Arévalo y la peludita Tula Rodríguez. Claro, está en diferentes horarios, pero por poquito se encuentra y se hubieran dado abachos y bechos. Solo que esta es la figura. Gino Arévalo ni la mosca le seguía. Llegó al local el Huarocondo solito, como si recién estuviera naciendo. O sea, solito. Incluso cuando llegó en su auto, ni chus ni bus. Y cuando se presentó ante el respetable, no causó ni risa entre los asistentes. ¿Quieren escuchar tu música de Elber Campos? A ver, que levante la mano todos los hinchas de Elber Campos. Aquí está, Gino, él es. No te pidió que me traigas tonterías tampoco. ¿Quién me va a comer esa soncera? Mira esa bailarina riquísima. Mamacita, por favor. A ver. Date una vueltita. Comodidad, Dios mío. Sigue volteando. ¿Dónde está? Espérate, ven. Ven acá que te aprecien. Mira, a ver. Senos 30. Belleza 40. Piernas 50. Voto 0. Ahora vean a la peludita. Melania Sandoval para Delia Chávez. Delia Chávez, mis grandes amigos. Está por ahí Delia. Saludos para ti, Delia. Con mucho cariño, también para Sinfoniano. Ajá. De parte de nuestro amigo Chicanito. Esa, mi gente. Felicidades. Las sorpresas continúan. Y ahora, por parte de mi compadre y tocayo Jaime Condori, JC Producciones, presentamos a una nueva baluarte de nombre Tania del Perú, pero ella no viene sola, viene acompañado. Un enjambre de periodistas, no la dejaban ni caminar. A eso se llama poder de convocatoria.
porque desde temprano ya estaban instalando sus equipos de transmisión en directo, un canal de señal abierta. En el escenario, los periodistas habían cubierto de par en par a Tula Rodríguez. Tanto poder tiene la mujer de un gerente. El que puede, puede. Y el resto que aplauda. Reza el dicho, caracho. Y Gino Arévalo, sin pena ni gloria, arrancó con rumbo desconocido. Así, pero así a los marigas. Permíteme, Tulita, por favor. Una bromita. Señora, pero vamos a faltar de respeto por 10 segundos. Y Eloy de los Andes sí que la está haciendo linda en la farándula lorcha. El hombre está que chambea duro y parejo en cualquier cantidad de escenarios que le pone Ventura Producciones con Javier Ventura. Ya era tiempo que este joven intérprete vaya ganando terreno en la capital. Y sabemos que lo va a lograr porque es full chamba. Todos saben que Eloy de los Andes es hermano de sangre y huesos del Chinito del Ande. Hoy están de la manito, ¿ah? Vale eso. Y un datito más. Eloy y Chinito del Ande estarán este 24 en el Yaguar Plaza de Bamara en el primer aniversario del cantante Edgar Rivera. ¿Qué, no me creen? Aquí es invitación. Incrédulos. 24 estaremos cantando con todo cariño en Mamara. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo y ahí los espero. Gracias. Hasta aquí, mis queridos lorchos. Nos vemos hasta la próxima semana. Gracias a Reindustria SAC de mi amigo Clever Ballón. Chau. Reindustria, compra y venta de metales, recortes industriales y afines a nivel nacional. Nos encuentras en Girón Neón, Manzana G, lote 10, Los Olivos. O llámenos a los teléfonos 528-4738, 9925-48350 o al Nextel 138-5976. Reindustria.